Pues bienvenidos a este miércoles, hoy en su programa Esplendor Deportivo, aquí por Sportiva TV. Pueden televisarnos, ya saben, por Facebook o por la página sportivatv.com. Pues muy bien, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a dos invitados. Por un lado tenemos a mi querida compañera Ani Escamilla. Y por el otro lado tenemos a Israel Ríos, que va a estar, en nuestra segunda sección del programa. Y en compañía de Eduardo Acevedo, hoy en la conducción. Así es, Naye, Ana, mucho gusto porque estén aquí, nos agrada que nos estés acompañando. Buenas tardes a todos los cibernautas, seguidores de su programa favorito, Esplendor Deportivo. Y pues como les estaba comentando, ya voy a estar más seguido aquí en el programa. Se están acomodando los horarios, nos estamos viendo más seguido y pues el programa del día de hoy va a estar genial. Vamos a estar hablando sobre nutrición. Ya llegará la parte en la que estemos hablando de esa parte y pues vamos a arrancar hablando sobre natación y pues nada mejor que aquí un especialista con esta Ani Escamilla que nos estará hablando sobre temas relacionados a la natación, iniciación deportiva, algo de técnica y algo de entrenamiento o enseñanza. Pues recuerden, cualquier duda, comentario que tengan sobre el tema que estemos hablando, nos lo pueden hacer llegar por la transmisión. Nosotros estaremos leyendo todo lo que ustedes nos compartan y obviamente le estaremos haciendo las preguntas aquí. Ani, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy feliz. Sí, muy feliz de estar aquí con ustedes en compañía de estas dos grandes personas y estoy contenta por estar de invitada aquí en este programa. Muy bien. Y para iniciar no se les puede olvidar nuestra famosa frase del día a cargo de Nayeli. Vamos a escucharla. La frase de hoy se llama: la adversidad hace que algunos hombres se rompan y otros rompen sus límites. Entonces esta frase es de William Arthur Hart. Ahora sí que nuestra frase no es de ningún deportista ni de ningún entrenador. Es un escritor estadounidense. Es muy joven, puesto que nació en 1921 y ha escrito diversos libros y ha estado en revistas como la Reader's Digest y ha escrito diversas frases motivacionales principalmente y no sé qué te opines hoy de la frase del día. Muy buena, y la verdad es que de ahí sale. Sí, como también otra frase dice, no hay buen marinero que no haya pasado por alguna tempestad y obviamente de todo eso que nos pasa, de todas las adversidades o problemas, todo eso, es de donde nosotros aprendemos y podemos mejorar, ¿no? Es cuando más nos sale como nuestro instinto de supervivencia. Anita, ¿qué opinas de la frase? La verdad es una frase bastante retroalimentada, realmente te deja mucho, es algo que ciertamente me gustó, realmente me gustó mucho. Sí, así es. Como estaba comentando, de hecho les quiero comentar así como un tip, dentro de lo que estaba hablando Charles Darwin, el autor del Origen de las Especies y de la teoría de la evolución. Dentro de todas sus investigaciones se dio cuenta que los seres humanos tienen como ciertas características y acciones que se realizan para preservar la vida. Dentro de esto es que cuando presentamos alguna situación de peligro, el cuerpo humano, nuestro cerebro lo que hace es buscar soluciones. Y entonces, ahorita si se presenta una adversidad, lo que se busca es una solución. Ese es un instinto de supervivencia. Las personas que casi no lo presentan o los animales que no lo presentan, por lo regular son los que no llegan a seguir vivos, por ese mismo instinto que no te permite solventar una solución. Y voy a poner un ejemplo. Si sabemos que en cierta parte de la Tierra hay animales peligrosos, nuestro instinto de miedo nos va a decir que no nos acerquemos. Y en cambio, cuando no lo tenemos y estamos metiéndonos a esa área donde hay animales, lo más seguro es que alguno de ellos nos pudiera matar. Entonces es un instinto que tenemos de naturaleza, el instinto de supervivencia. El miedo es un instinto que nos ayuda a la mejora, y este ejemplo de las adversidades, que son problemas,
El que el cuerpo humano, el que nosotros mentalmente busquemos la solución, es nuestra forma de como protegernos, de buscar solución a todas esas partes. Sí, pues realmente tú que eres del deporte de natación, hay diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos la optativa de salvamento acuático, me pareció interesante ayer que se mencionaba que existen fases como de supervivencia y la segunda, que es la más peligrosa, donde te puedes ahogar y todo eso. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, yo te cuento que la parte de supervivencia en el medio acuático es fundamental. Yo realmente... el recomendar que los pequeños inicien desde una edad temprana a superar o a adaptarse al medio acuático es, como lo dijo Eduardo, es de supervivencia, es esencial. En todo momento vas a necesitar aprender la parte de la natación, ¿no? Y como dices tú, el pánico, en algún momento el pánico o esta parte del miedo hace que no sepas cómo reaccionar en una circunstancia obviamente de peligro, y pues en vez de ayudarte pues vas para abajo, ¿no? O sea, pues sí, así como son. En cambio, si tú tienes un proceso de aprendizaje de esta parte de la natación o la adaptación al medio acuático, la verdad es que te va a servir tanto para ir de vacaciones como a nivel competitivo, ¿no? Entonces sí es muy importantísimo. Oye, Ani, y cuéntanos, ¿cómo sería ese proceso de acercamiento al medio acuático para una persona que tiene miedo? Les voy a poner un ejemplo. Híjole. A mí, yo aprendí a nadar porque un día que fuimos de pequeño estábamos en un balneario, mis papás estaban durmiendo, yo agarré un inflable en forma de tiburón, lo puse en la alberca y se me hizo fácil subirme y iba a flotar. Lo malo fue que cuando me subí, pues el inflable se movió, me caí. Y pues mi instinto de supervivencia me hizo moverme y como pude, así aprendí a nadar sin que nadie se dé cuenta. Dime, una persona normal, ¿cómo debería de ser su proceso? Bueno, el proceso depende mucho y varía bastante de acuerdo a la edad y a la estimulación que ha tenido en toda su vida. Si es una persona que no ha tenido parte de ejercicio como tal en su vida, va a costar un poco de trabajo. Ahora, lo recomendable es que desde que están bebés tengan esta adaptación y se siga el proceso lentamente, ¿no? En toda la etapa. Pero ya para una persona que tiene ya noción de peligro, miedo y todo esto, es un poco a veces muy complicado porque sucede que hay limitantes más psicológicos, como el me voy a hundir, me voy a caer o esta parte. Pero el proceso pues tiene que ser personalizado, de preferencia, obviamente viendo las limitantes que tiene cada una de las personas, la continuidad de cuántos días a la semana vienen, y pues hacerlo de una manera realmente práctica, teórica, no hacerla como mucho. Hay mucho empirismo en la natación y eso complica todo el proceso de aprendizaje ya para alguien grande, ¿no? Pues es maravilloso y creo que es muy profundo este proceso del entrenamiento y de la enseñanza. Pues con esto damos concluido el primer bloque de la parte acuática. Nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con un experto en el tema de nutrición. Se llama Israel Ríos. No se lo pierdan. Regresamos.
Listo, estamos de regreso con su programa favorito, Esplendor Deportivo. Y ahora sí, ya acaba de llegar nuestro invitado especial, estrella a nivel nacional. El maestro en ciencia, maestro en nutrición deportiva, Israel Ríos. Bueno, quiero presentarlo. Quiero decir que él es maestrante de la Universidad Europea. Trabaja actualmente como coordinador del área de nutrición de CONADE. Ya saben, todos los deportes, está coordinando la parte de la nutrición, y trabaja en Marina, en la defensa de la Marina. La verdad es que es una persona sumamente capacitada, que controla todos los aspectos hablando de nutrición, y nos va a hablar sobre este tema que es muy importante, principalmente en los deportes en donde hay división de peso, porque la mayoría de los deportes donde no hay división de peso se deja un poco al lado y no le dan el interés adecuado. Y bueno, pues ahorita viene a solventar ciertas dudas y a hablarnos un poco de los proyectos que tiene. Israel, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lalo, por la invitación. Hola. Bien, pues mira, vamos a hacer un poquito general. La nutrición deportiva es muy amplia. No existe una nutrición específica para todos los deportes, entonces tiene que individualizar. Afortunadamente la CONADE ha hecho desde el 2015 unos protocolos de atención nutricional, que son atenciones que van a cubrir las demandas específicas de cada uno de los deportes, pero eso no se queda ahí. Cada deporte tiene una gama de deportistas con diferentes biotipos, diferentes metabolismos que tienen que ser pues cubiertos de la manera más específica, ¿no? Hace rato hablabas un poquito de los de combate. Es unos deportes que he estado mucho tiempo, que uno de los puntos nutricionales pues sería eso, ¿no? Los descensos de peso, cómo aplicar ese descenso de peso por las divisiones, etcétera. Entonces, cada grupo de deportes pues tiene sus puntos críticos. No sé, hablando de nutrición aplicada a los deportes de resistencia, sería esta parte de la deshidratación, ¿no? Un ejemplo ahorita muy característico, que estoy trabajando con unas chicas de marcha, pues los volúmenes de carga son muy grandes. Son chicas que se avientan 20, 30 kilómetros en picos, entonces son gastos energéticos de, no sé, 4,000, 7,000, 8,000 kilocalorías, que pueden ir variando por las fases de entrenamiento. Mucha gente pregunta la cuestión de, bueno, ¿y cómo planificas la cuestión nutricional de ellos? Entonces, a un deportista elite se tendría que planificar día por día, ¿no? O mínimo cada cambio de un bloque de entrenamiento, porque sí, las demandas son muy diferentes. Entonces, sobre todo, especialmente en las de hidratos de carbono, son como las más complejas, que se tienen que ser más específicas. Hablando de proteínas no cambia mucho, hablando de lípidos no cambia mucho. Algo muy importante también es el estado de hidratación, que eso sí se tiene que estar cuidando en todos los deportes. Eso se puede hacer muy generalizado. La verdad es que están escuchando, y es un experto en esta área de la nutrición. La mayoría de los entrenadores piensan que se lleva una sola dieta a lo largo de un plan de entrenamiento, y ya nos está hablando que hay variaciones dependiendo del periodo, que eso es algo muy específico y requerido en el deporte de alto rendimiento. Y ahora, como lo está comentando, de forma individualizada. Y aparte, otro tema muy importante fue la parte de la nutrición, de la hidratación, que en ocasiones el empirismo y el entrenamiento viejo, el de no puedes tomar agua, tienes que sudar, tienes que estarte morir, ya no es así, exactamente. Sí, te estás deshidratando, y si aguantas eres bueno, ¿no? Y si no, ni modo, no sirve. Pero ya en la actualidad ya no es así. Ya nos están hablando que tenemos que tener un nivel de hidratación para que nuestras capacidades no se pierdan y dar un mejor desempeño. De hecho, por ahí, hablando de hidratación, hay una prueba que se llama tasa de sudoración. Es algo muy teórico, ¿no? Te dice en teoría cuánto pierde tu deportista y cuánto tendría que estar tomando por hora, por cada 15 minutos, por 30 minutos, pero la realidad es que en la práctica eso tampoco funciona tanto, porque un deportista que lleva 7 años tomando en 2 horas de entrenamiento 200 mililitros, le haces la prueba de tasa de sudoración y te sale que tiene que consumir 1 litro 200 cada hora, y si te ocurre a ti como nutriólogo de repente darle 1 litro 200 cada hora, pues estás en un error. También eso es un proceso adaptativo. Este tipo de deportistas, pues no sé qué polimorfismos tengas, pero realmente están mutados los chavos, ¿no? Obviamente a pro del deporte, y estamos muy atrasados en esa situación para saber cómo han modificado, cómo ha adaptado su cuerpo, toda la cuestión orgánica o de ciclos metabólicos para compensar esta carga en bajos niveles de agua. Entonces, otras pruebas que se pueden estar haciendo en sudoración son pruebas de densidad de orina, que es un método muy válido para ver el estado de hidratación del deportista. Entonces, si en la prueba de densidad de orina te sale una hidratación adecuada y tú estás calculando en un recordatorio de 24 horas cuánto
cuántos mililitros o litros está tomando al día, tú ya lo puedes tomar como referencia. Es mucho más válido eso que posiblemente la tasa de sudoración, que tiene que ser adaptada a las características del deportista. Sí, bueno, porque también en la tasa de sudoración solamente estamos evaluando volumen que se va perdiendo, pero no se sabe tanto de minerales y nutrientes que se van perdiendo y se requieren. Y cuando hablas de lo que es la densidad de orina, pues ahora sí ya te está hablando de otros tipos de niveles que se tienen que estar tomando en cuenta. Y pues claro, hay muchísimos temas que se tienen que ir actualizando, que se tienen que ir controlando, y como sabemos, pues no son recetas de cocina, ¿no? Sí. En un deporte de que es por división de peso, es sumamente complejo. Cuéntanos un rato que estás trabajando con ellos, ¿qué deportistas se te han hecho más complejos de llevar? Mire, dejémoslo sin nombre, ¿no? Pero la realidad es que sí hay 2 o 3 deportistas que son muy complejos, no tanto por la cuestión de que sean indisciplinados, sino más bien la cuestión de los deportes de combate es que buscan la ventaja mecánica, tener piernas mucho más largas, troncos mucho más largos para tener mayor probabilidad de un impacto, ¿no? Entonces eso orienta que los deportistas de combate pues busquen una pérdida de peso para que posteriormente lo recuperen, aunque la realidad es que la mayoría de las federaciones internacionales, con excepción de la de karate, todas ya metieron un candado que se llama repesaje, y de hecho, por ejemplo, actualmente hay muchas federaciones mexicanas que en sus nacionales ya tienen un repesaje, cuidando que no reboten tanto, ¿no? Ya que se ha encontrado, desgraciadamente, han fallecido deportistas por golpe de calor o por alguna cuestión correlacionada a un descenso de peso. Entonces, tengo deportistas que llegan a bajar 8 kilos, 9 kilos, ojo, esto no es saludable, esto no está bien, esto no es un premio como generalmente esto sí llega a ser cultural, que se presume, bajé 7 kilos en 3 días, eso es un error, eso está mal, eso no es para todos, hay un protocolo, si lo hablamos como estructura, o sea, primero tendría que perder lo máximo posible de grasa, y por eso es muy importante la evaluación, cuál es el método, cuál es la ecuación, la que voy a estar utilizando para ser muy específico en esta población, y después, posteriormente, buscar una deshidratación controlada, resaltando la palabra controlada. Entonces, ya que tengo ese control de la deshidratación, pues que tengo que saber cuánto está perdiendo mi deportista y cuánto es lo que voy a estar recuperando, una depresión de glucógeno, un vaciado gástrico, cuándo voy a hacer una deficiencia calórica, etcétera. Entonces, es muy amplio el tema como para decir una receta así muy, muy específica. Sí, exactamente, es complejo. Y por ejemplo, ahorita estamos en Plaza Maratones y la mayoría de los deportistas pues son de maratón. Ahí pues hay recomendaciones específicas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, ese es un deporte completamente de resistencia, que la demanda de hidratación y hidratos de carbono es esencial, ¿no? Si habrá que buscar 2 macros serían, repito, los carbohidratos o hidratos de carbono y el consumo de líquidos. Previo a eso, generalmente está ya muy famosísimo, ¿no? Las cargas de carbohidratos, ¿no? Yo solamente conozco 3 tipos de cargas de carbohidratos, posiblemente haya más. Hay unas que yo no recomendaría tanto, que son muy drásticas, que es realmente reducir la cantidad de hidratos de carbono al 10%. En un deporte de resistencia sería muy, muy agresivo. Y los últimos 3 días, casi el 70-80% de la alimentación es de carbohidratos. Dejemos en carbohidrato bolillo, arroz, pasta, tostadas, frijoles, todo lo que tenga que ver con leguminosas, jugos, todo eso son muy altos en hidratos de carbono. Entonces, ese tipo de carga yo no la recomendaría. Lo que sí recomendaría es primero que pasaran a algún nutriólogo deportivo para planearlo. Este tipo de alimentaciones se planean, no son de días antes, 2-3 días antes, no es así, va muy, muy planificado. Entonces, pero si lo hablábamos como muy en general, sí recomendaría que una semana antes del maratón sí incrementaran casi entre un 70 a un 75% de hidratos de carbono, ¿no? De estos que acabo de mencionar. Cuidar el estado de hidratación durante la competencia sí es importante. Hay protocolos de cuánto debes de estar consumiendo, tanto de líquidos, tanto de carbohidratos, tanto de sodio, porque estos 3 que acabo de mencionar va a impactar a su estado deportivo. En teoría, no deberías de perder más del 2% de tu peso, porque en el 2%, si ya lo pierdes de tu peso, presenta un déficit a tu rendimiento deportivo, entonces que no te conviene. Tú inicias el maratón a lo mejor con niveles de glucógeno, tanto hígado y muscular elevados, pero gradualmente como va la competencia empieza a disminuir. Entonces por eso también es importante meter cierto tipo de carbohidratos que te va a mantener cierta glucemia. ¿Para qué? Para que pues todos sabemos que en esta cuestión de las rutas metabólicas sí es mucho más rápido producir ATP de una glucosa que producir ATP de una beta oxidación. Entonces los maratonistas pues tienen mucho a mantener un ritmo, pero de repente van para arriba, para abajo y están jugando con estos ciclos metabólicos que dependen de glucosa.
Así es, la verdad es que es muy complejo y estamos hablando ahorita sobre los nutrientes. Y como dices, la verdad es que una persona preparada en diferentes contenidos y temas del deporte es el que puede decidir qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Si yo me acerco a un libro de nutrición deportiva, lo primero que me va a decir es una carga de hidratos de carbono, de forma teórica, pero ya en la práctica y la experiencia, lo que nos dice Israel, no se aplica así, se tiene que hacer otro procedimiento, y efectivamente así es. Ahora vamos con otra parte dentro del maratón que es muy importante. Se han presentado casos de personas que empiezan el maratón, se empiezan a hidratar o toman agua de más y al final mueren, pierden la vida. Los síntomas te aparece como que le hace falta hidratación, pero la realidad es que tomó agua de más, pero el problema es que el tipo de hidratación no fue la adecuada y digamos que se inundan y se mueren. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese tema? Bueno, de ese tema estamos hablando de una hiperhidratación, ¿no? Que te presenta mucha sintomatología, podría ser hasta una hiponatremia, porque tomemos en cuenta que ellos también están orinando en este caso. Ahora, yo creo que antes de que te pase eso, o sea, habrá un momento donde sería muy incómodo, ¿no? O sea, estar corriendo y de repente tomarte a lo mejor 1.5 litros cada 15 minutos, no podrías ni correr, sería incómodo. Siento que el cuerpo tiene ciertos mecanismos de defensa como para que eso no pase. Es más probable que, o sea, lo que yo tengo el conocimiento es que la gente en los maratones, la que no está preparada, si no lleva un plan de entrenamiento para eso, pues menos va a llevar un plan de alimentación para eso. Entonces, lo que tengo entendido es que ha sido más por infartos, o sí te lo puedo asegurar por una hipoglucemia. Eso sí es muy probable, y si juntas todo, gente no preparada, no bien alimentada, pues obviamente pues va a ser una lesión, o en este caso a culminar hacia la muerte, ¿no? Entonces, independientemente de la alimentación, yo creo que hay que prepararse muy bien. No es o sea, sabemos que está de moda, ¿no? Carrera del padre, de la madre, lo que tú quieras, pero hay que prepararse, no solamente en cuestión de alimentación. Independientemente de todos los protocolos que se tienen de nutrición para ese tipo de deportes, la gente tiene que probarlo antes, y el nutriólogo que está con él, independientemente de la teoría, tendrá que pasarlo a la práctica para si a ver a ese deportista se le adapta, porque si no viene, va a pasar lo que te comentaba, ¿no? Yo puedo decir que en teoría tendrás que tomar 1 litro 200, pero tú llevas 10 años solamente tomando 200 mililitros, y sería un error que yo te diera 1 litro 200. Sí. Tengo que ir cómo ir adaptándolo. Sí, y ponerlo en práctica varias veces antes de la competencia, no ponerlo en práctica desde la competencia, ¿no? Sí. Sí, también sabemos que existen diversas bebidas deportivas. Hay unas que son isotónicas y bueno, tú ya nos dirás un poco acerca de esto. Ok, entonces es complejo, pero por ejemplo, antes de que tú empieces a correr tendríamos que valorar tu estado de hidratación, porque dependiendo de ese estado de hidratación va a ser el tipo de recomendación que tú tienes. Un ejemplo, si de repente yo evalúo tu estado de hidratación y realmente sale en unas densidades de orina bajas, o sea, quiere decir casi estás orinando agua destilada, un ejemplo, tendría que tomar una bebida con mayor cantidad de solutos, ¿no? Lo que nosotros manejamos como una bebida hipertónica. Si tu densidad de orina sale adecuada, podría mantenerte con agua natural o posiblemente una bebida también por abajo de. Entonces, va a depender mucho tu estado de hidratación, el tipo de recomendación que va a ser en el pero la idea es que inicies tu competencia hidratándote. Durante la competencia, en teoría, los primeros 30-40 minutos podrías estar tomando agua, ¿no? Como tal. Después, completando que la cuestión del glucógeno muscular se empieza a caer. Entonces, entre los 30 y 40 minutos, le digo esto en general, porque realmente tendrá que ser muy específico para saber en qué momento a cada quien dárselo, pero después de eso se tendría que dar una bebida isotónica. Una bebida isotónica tiene una característica que es muy similar a los líquidos que tiene el cuerpo, entonces la ventaja es que se absorbe rápido. Si yo meto una bebida hipertónica, ejemplo, quiero correr un maratón y se me ocurre durante la competencia yo meter un Red Bull o cualquier bebida alta en minerales, me voy a deshidratar, ¿no? Sería como estar corriendo y tomando agua de mar, porque le va a ser muy difícil al cuerpo introducir esa agua ya al organismo. Entonces tiene que ceder líquido a nivel intestinos como para poder nivelar esos niveles de sodio y a poder hacer una absorción. Entonces te digo, va a depender mucho, bueno, ya para la fase de
la competencia, tomamos la bebida isotónica durante toda la competencia y después, en teoría, dependiendo los kilos que perdí, son los que tengo que estar recuperando a un 150%. Eso en una cuestión teórica, pero la cuestión teórica, les comentaba, es una cuestión de que si yo peso 70 kilos y acabo el maratón, debería de pesar 70 kilos. Eso no pasa, eso no pasa. La teoría dice eso, pero la realidad es que eso no pasa. Entonces, tengo que equilibrar que en teoría no pierda más de un 2% y tengo ese rango. Sí, tienes un parámetro para estar trabajando y que es adecuado, evitando cualquier tipo de problema a la salud. Y bueno, estuvimos hablando de lo que es la hidratación, vamos a pasar un poquito a lo que son proteínas y macronutrientes, ¿no? Mitos y realidades, Isra. Ahorita que está de algo común, de actualidad, el ser vegano, y que se cubren todos los requerimientos proteicos solamente siendo veganos, ¿es verdad o es mentira? En el deporte, ¿cómo aplica? Ok, si nos vamos a alto rendimiento es muy complejo. Te lo voy a decir lo real. Los deportistas que yo he tenido de alto rendimiento que cambian de una manera, algo muy importante, drásticamente, de repente ya no quieren consumir ningún grupo de alimentos de origen animal y lo cambian de repente toda la cuestión de semillas o quieren a la cuestión de arroz, a la cuestión de leguminosas, y especialmente en mujeres, inmediatamente viene un proceso de anemia. ¿Vale? Eso es lo que mi experiencia me ha tocado. Posiblemente una persona que solamente realice una actividad física, que vaya con un especialista en nutrición y quiera complementar su alimentación o ser variada, porque ahora en la cuestión del veganismo hay muchísimo, ¿no? Hay gente que come huevo y leche pero no carnes, hay gente que solamente come huevo, hay gente que solamente come semillas, hay gente que solamente come raíces, o sea, cada quien tiene como con su nombre, ¿no? Entonces habría que ser muy específicos qué tipo de vegetarianismo sería. Entonces, si ya se tiene identificado qué alimentos va a consumir, entonces en un deportista de alto rendimiento te tendría que cubrir por cuestión de suplementación, ¿no? Algo, hablando de los macros que ahorita comentabas, lo que sí no se va a poder quitar de ningún modo en un deportista, en general serían los hidratos de carbono. Eso sí es muy importante. En el deporte que tú quieras, si existe una deficiencia de carbohidratos, sí va a existir una deficiencia en el rendimiento. Sí, pues es casi el principal motor de el combustible. La producción del combustible, de Así la es. glucosa, del glucógeno. Bueno, pero ¿sí se puede sustituir la proteína animal por la proteína vegetal? ¿O hay algo que dices, no, de todos modos falta esto? Mira, lo que pasa es que en el deporte de alto rendimiento son tantas las demandas que tienes un entrenamiento a las 7:30, después a las 12 y después a las 4. Entonces, la ventaja de tener una proteína de alto biológico acompañado con otros nutrimentos que te van a enviar a un metabolismo anabólico de recuperación, entonces sí es importante. La realidad es que yo, en mi experiencia, no recomendaría quitar las proteínas de alto valor biológico en un deportista de alto rendimiento. Ojo, ya sé que cualquiera puede saltar y decir, yo conozco a Juanito que él es vegano y entonces está bien, a él le funcionó, no como tal, pero cuando se hacen recomendaciones de nutrición tiene que ser validada en una gran población, no solamente porque a Pedrito le funcionó. Hay muchos deportistas veganos muy exitosos, hablando de deportistas reales, ¿no? Medallistas olímpicos, mundiales, etcétera. Entonces, pero son muy específicos y la realidad es que no hay tantos, mínimo en nuestro país. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Simplemente es que tendríamos que ver que realmente cubra todas las demandas. Sí, pues hay que irnos a una tabla estadística y ver la población en general, cómo se presenta, el deporte de alto rendimiento, cómo se presenta, y en función de eso determinar, ¿no? Sí. Bueno, y también hay pues muchos mitos, ¿no? Hay personas que no les gusta desayunar para entrenar. Ah, claro. Entonces ahí es recomendable porque hay gente, o bueno, hay estudios que dicen que pues que es bueno relativamente y hay otros que no. ¿Tú qué nos dirías al respecto? Okay. Entonces igual lo dividimos, ¿no? En la cuestión si fuera recreativo, posiblemente cuando tú duermes tienes un gasto energético, que eso te lo va a compensar pues los triglicéridos circulantes, te lo va a compensar la glucosa, pero esa glucosa viene del glucógeno hepático, que en teoría cuando tú te despiertas esos niveles de glucógeno hepático ya están en lo mínimo. Después hay otro almacén de glucógeno que sería el muscular. Cuando tú empiezas a hacer una actividad física, ese músculo empieza a utilizar esa glucosa para la propia contracción muscular. Si yo voy a una clase de Zumba a las 6 de la mañana, posiblemente con el glucógeno muscular que tenga es más que suficiente, ¿no? Cae en la gente en el error
y se va hacia el otro lado, ¿no? Que quieren desayunar un licuado de 1 litro, un jugo de 1 litro para una clase que se van a gastar simplemente unas 380, 350 kilocalorías. Si nos vamos a un deportista de alto rendimiento, alguien de resistencia que le van a aventar 180 kilómetros, es obvio que va a tener que consumir antes y durante. O sea, no hay manera, no hay manera. Hay una cuestión, una tendencia de dietas tipo cetogénicas, etcétera. Yo no estoy ni a favor ni en contra, solamente que en un deportista que tiene una gran demanda de carbohidratos por su propio deporte o el volumen de trabajo, va a ser muy poco probable que mantenga un rendimiento o no presente una sintomatología en el entrenamiento. Entonces, sí es importante identificar si es una persona recreativa que simplemente va a una clase de zumba, 1 hora a un gimnasio, posiblemente más que con una barrita o con una manzana sea más que suficiente para cubrir esas demandas. Pero si es un deportista que le van a aventar 180 kilómetros, eso no va a ser suficiente. No, obviamente no. No va a ser todo el glucógeno que tiene almacenado, y pues de dónde obtendría la fuente energética. Entonces, podría seguir, ¿no? Porque sabemos que tenemos otras rutas metabólicas, pero nos va a castigar la propia aceleración del deporte. Y entonces, en lugar de buscar una mejora, lo que estamos haciendo es lo contrario, un descenso en su rendimiento. Oye, mira, está Noemí Reyes Márquez haciendo una pregunta, está muy general, yo sé que me vas a decir que está muy general, pero me dice: alimentación para atletas de taekwondo. No, de ese deporte no tengo idea. No es cierto. Mira, alimentación en deportistas de taekwondo. Primero, habría que ver si estás en una muy buena, en tu adecuada división de peso, ¿no? Hay que tomar en cuenta en general, si está en cadetes, si está en juveniles, mi recomendación es no hacer descensos de agua, ¿no? Si está en una etapa de adulto, hacer máximo una pérdida de un 6-7%. Ahora, en general, está muy complicado porque habría que ver las fases, ¿no? Si es cerca de una competencia, por ejemplo, ahorita que se nos viene un nacional, vamos a poner 2 casos. Los que vienen en un descenso de peso, su tipo de alimentación de carbohidratos es muy baja, tal vez un 20-30% de toda su ingesta, ¿no? Si es otros que tienen que estar subiendo, su cantidad de carbohidratos es muy elevada, ¿no? Casi un 70-80%. Entonces, no sé, Noemí, si nos podrás escribir qué división de peso eres, o si eres papá, mamá, en este caso mamá, de algún cadete juvenil, para que pueda ser mucho más específico en esta parte. Dice que es cadete regional y nacional. Cadete. Entonces, hay que preguntarle ahora, vean el problema, ¿cuántos kilos está arriba de peso o si están en el peso? Un niño de 14 años, varón. 14 años. ¿Y cuántos kilos tiene arriba de peso? Sí, ¿O está en el peso? Como lo dijiste al principio, para determinar primero las demandas energéticas hay que determinar su composición corporal, ¿no? Sí, no sé si ya contestó, pero bueno, ahorita lo preguntamos, pero si está arriba de peso, habría que ver lo que te decía. Primero habría que evaluarlo si tiene grasa todavía para dar el peso, porque si tiene grasa todavía para que pierda ese peso, la alimentación sería muy diferente y posiblemente sea baja en carbohidratos. Si no tiene grasa, entonces tendríamos que ir a un proceso de deshidratación o un vaciado gástrico y una depresión de glucógeno. Pero como ya nos están comentando de la edad, entonces habría que tener mucho cuidado. Entonces, Noemí, si nos puedes escribir cuántos kilogramos está arriba. Ok, mira, en lo que nos escriben a mí, Isra, cuéntanos algo. Yo sé que tienes por ahí un proyecto, un diplomado acerca de la nutrición, que va direccionado hacia todos los que estén relacionados en la área del deporte. Dinos, así como en general, ¿por qué el entrenador debe de tomarlo? ¿Por qué alguien que está involucrado en el equipo multidisciplinario debe de tenerlo? Mira, Lalo, es un diplomado que es de nutrición deportiva y me gustó mucho, me salió de todo el corazón el título, que se llama De la ciencia a la medalla, ¿no? Sí. Porque la realidad de la ciencia, de todo lo que leemos, de todo lo que estudiamos, pasarlo a una medalla es una dimensión tremenda, ¿vale? Entonces, este diplomado, la realidad es que se realizó con mucho cariño, ya escucho muy sentimental, pero es así. El primer módulo, por ejemplo, les platico, es un módulo de una certificación internacional, que de hecho tú ya tienes el nivel 1, deberías meterte al nivel 2. Tiene el nivel 1 y nivel 2. El segundo módulo es de fisiología del ejercicio, porque, por ejemplo, en el caso del entrenador, es muy bueno en fisiología del ejercicio. En el caso del médico, también posible. Si es médico general, no va a estar tan metido a fisiología del ejercicio, pero el nutriólogo de formación no tiene ni idea de fisiología del ejercicio. Entonces hay que entender la fisiología y la bioquímica del deporte en general para ir adaptando o poder ser más específicos en un plan de alimentación. Entre más específicos y más conocimientos nosotros tenemos, vamos a poder ser mucho más asertivos en los cálculos que tanto a veces nos encantan a los nutriólogos. El segundo módulo
es toda la parte del entrenamiento deportivo, ¿no? Que como nutriólogos o en ocasiones como médicos no lo conocemos, no sabemos leer un macrociclo. Ahora tú lo sabes, Lalo, que tú eres especialista en esa parte. Hay diferentes tipos de macros, hay unos que ya no planean nada, es muy complejo, y como nutriólogo mínimo debes de entender pues el vocabulario, ¿no? ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo se dosifica? ¿Cómo la evalúan? ¿Cuál es el sustrato energético? Y también vivirlo. Entonces, algo muy padre del diplomado es que es 50% práctico. Entonces, haces la teoría 8 horas y después 8 horas, obviamente en otro fin de semana, son completamente prácticas. El siguiente módulo, y empieza la parte que nos gusta en la parte de nutrición, es nutrición aplicada a los deportes de combate, nutrición aplicada a los de resistencia, nutrición aplicada a los de fuerza, a los de pelota. Por ejemplo, en el de pelota lo vamos a aplicar en el Fútbol Club Toluca. Entonces, cada uno de los especialistas, algo que es como un pum del diplomado es que todas las personas que van a estar como docentes han tenido o tienen en las manos un deportista olímpico. Entonces, esta parte que les comentaba de eso, no solamente la cuestión teórica o la cuestión de grado, sino qué te ha funcionado realmente en la cuestión operativa, y tocar una medalla y decir, bueno, esto me funcionó, esto no funcionó, pero aquí está el resultado. Después sí, algo muy interesante que es la parte de suplementación, porque eso podríamos hablar 15 horas de suplementación. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Para qué sirve? ¿En qué fase de entrenamiento sirve? Entonces, la suplementación es algo muy complejo en el deporte, sobre todo por el dopaje, ¿no? Es algo que no se puede estar recomendando por cualquier cosa. Entonces, sí es muy importante. El módulo que sigue es algo también bien importante, la psicología aplicada al deporte. El nutriólogo de formación te dice, tú llegas y me dices, o tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi alimentación, etcétera, y yo te doy una cuestión de equivalentes, ¿no? Te digo 3 opciones o 4, pero tu problema no eran las opciones, tu problema viene acá, ¿no? La cuestión de a lo mejor de la ansiedad, y eso pasa en el alto rendimiento. Tenemos deportistas que alteró su estado de nutrición por un problema externo familiar, ¿no? Y si yo me sigo enfocando solamente en los equivalentes, nunca le voy a atinar. Y algo muy importante en el alto rendimiento es que todo se trabaja en conjunto, todo se trabaja interdisciplinario. Entonces, eso es algo importante. Y como último módulo, que es algo muy interesante para mí, que ya lo vi que anda por ahí, es la cuestión de la investigación. Es la parte de metodología aplicada a la investigación en el deporte, ¿no? Entonces, ese lo va a dar César, que saludos César, ya lo vi que anda por ahí. Entonces, el módulo en presencial, el 70% de su calificación es un anteproyecto, ¿no? Es algo que yo creo que nos falta muchísimo, y me incluyo. La cuestión de la investigación no la tenemos, ¿no? Entonces no tenemos ni la formación básica. Entonces este diplomado culmina en un congreso que haré abierto, haré gratuito, donde los 5 mejores de todo el diplomado, porque hay en línea y hay en presencial, eso es muy importante. Toda la gente en línea se compró como el mejor equipo para que sea como lo más representativo. Vamos a tener deportistas con el GoPro a la hora de las prácticas, que se vea, ¿no? Va a estar interesante eso. Pero bueno, hablando de regresando al último módulo, la idea es eso, que de todo lo que aprendieron del deporte que ellos quieran, generen un anteproyecto, lo presenten en un congreso donde pues vamos a invitar a medallistas olímpicos, a deportistas olímpicos, directores de diferentes federaciones, pues para que sea atractivo. Porque algo importante también, creo, Lalo, es que puedes saber mucho, lo puedes aplicar muy bien, pero si no tienes a quién decírselo o a quién hacerle propuestas, hasta ahí se queda. El fin de todas las investigaciones es el poder compartir el conocimiento. Claro. Entonces, muy bien lo dijiste, en México no tenemos ese tipo de cultura, hace falta involucrarlas más, y qué buena idea que al final de ese diplomado se concluya con un congreso, la verdad. No sé qué tengas que decir de esto, Naye. ¿Te llama la atención? ¿Te gusta? Pues suena bastante fascinante, pero bueno, yo creo que el auditorio debe tener bastantes dudas. ¿Dónde inscribirse? Si hay cupo, cuándo inicia, todas esas generalidades. Miren, afortunadamente estoy a tope. Ya se llenó todo, línea, presencial, etcétera. Pero lo que sí me gustaría invitarlos es a la segunda generación, ¿no? Que posiblemente les dejo mi correo. Mi correo es israel790@hotmail. Ahí estaré publicando igual en mis redes sociales. Solamente déjenme ver cómo me encuentro en Instagram, que es donde generalmente publico. Es Israel_Ríos. Así me pueden encontrar, que es donde subo pues la cuestión de los flyers.
pero sí les repito, bueno, este diplomado, esta primera generación afortunadamente está ya todo lleno, pero es un diplomado que tiene pues un seguimiento, ¿no? Entonces tendrá esta segunda generación que está avalado, algo importante que no comenté, está avalado por la Federación Mexicana de Taekwondo, que a mi punto de vista pues es de la mejor federación en el país, y está avalado por el CEPLED, que también es una parte que ha integrado muchísimo, ha crecido muchísimo y que tiene un aval fuerte. Entonces solamente tengo estos dos avales porque para mí fueron como los mejores en el deporte. Entonces me gustaría invitarlos para la siguiente generación, vean todo esta primera generación, todo el trabajo que se va a hacer. Hay mucho cariño en ese diplomado. Los ponentes tenemos nacionales, internacionales, gente con 27, 25 años de experiencia en alto rendimiento que fueron maestros míos, compañeros míos de trabajo, que yo los veo y sigo aprendiendo de ellos. De hecho yo estaré también en el diplomado porque hay por ejemplo un médico. Viene el doctor Lalú, que ha sido uno de los pioneros de fisiología del ejercicio, el doctor Herrera, que se encarga, pues fue casi más de 20 años director de medicina. Entonces imagínense la cantidad de ciclos olímpicos que tiene de experiencia. Así es, y bueno, pues claro que tienes que tener un cariño hacia ese tema, pues tú lo estás organizando, es tu bebé, tu proyecto, y pues esperemos, y sé que va a ser de éxito, no tanto solamente esta edición, sino la siguiente, obviamente se va a volver a llenar. Estaré ahí, pues lo más seguro es que esté por ahí echándote de lata, preguntando cosas, aprendiendo cosas nuevas, que lo que me gusta. La verdad, no sé, Naye, ¿qué te gustaría ir? Pues la verdad es que suena bastante fascinante. Me postulo como una interesada. Estoy muy interesada, por ejemplo, yo en el control bioquímico, pero ahí tengo hay un proyecto de cómo controlar los electrolitos, pero por medio de la sangre, porque digamos que la densidad es, por medio de la orina, pero hay actualmente diversos protocolos bioquímicos que te permiten a través de la sangre saber qué electrolito es el que está afectando. Y a mí me encanta todo lo concerniente al maratón, entonces pues ahí te estaré dando lata seguramente. No, seguro, y es un tema muy interesante también. Bueno, pues nuestro programa, tristemente, como cada semana nos falta tiempo, está concluyendo. Sí, pero antes de acabar vamos a hacer una invitación a los diversos cursos y diplomados que también tenemos en el CEPLED. Uno de ellos lo están viendo en la pantalla, es el de planificación del entrenamiento contemporáneo deportivo, que lo va a impartir el licenciado Juan Manuel Castillo. Es un curso que va a ser el 17 y el 24 de febrero. La sede va a ser en Iztacalco. El curso es de 9 a 15 horas, así es que no se lo pierdan. El siguiente curso que tenemos es el de bases del entrenamiento personalizado, lo va a dar un experto en el tema, el licenciado en entrenamiento deportivo Salvador Muñoz Gutiérrez. Este curso es particularmente sin costo para todos aquellos que ya se afiliaron al CEPLED, porque recuerden que también ahorita, por medio de la página del CEPLED, que ahorita va a haber una imagen, ahí pueden afiliarse al CEPLED y van a tener pues grandes beneficios. Esa es la página. Estamos estrenando una página muy interesante, así es que pueden afiliarse alumnos y egresados de la licenciatura en entrenamiento deportivo y van a tener diversos beneficios. Ahora, el siguiente curso que vamos a tener es es súper interesante porque es entrenamiento físico para deportes de combate, pero además esta certificación va a ser online. Entonces, por medio de nuestra queridísima página, que es www.cepled.com.mx, vamos a poder pues accesar a este curso que lo va a impartir el doctor Rodrigo Merlo. Y bueno, ¿qué creen? Que pues este 14 de febrero tenemos un gran premio, que entonces, ¿qué creen? Que hay una oferta académica por 3 cursos que compres.
digamos que van a ser 3 cursos al precio de 2. Así es. Y esta oferta académica pues solamente va a ser de este 12 al 15 de febrero y va a aplicar en cursos, diplomados y certificaciones presenciales y también en línea. Entonces, pues no se pierdan esta gran oportunidad. Y bueno, pues con esto tengo la fortuna de despedir este programa y te doy pues las gracias, eres un gran experto y sin duda pues yo creo que te estaremos invitando una vez más al programa para que nos hables más a fondo de diferentes temas. Y bueno, fue un placer hoy estar con ustedes. Muchas gracias, Lalo, por haber conducido, y gracias a todos por televisarnos. No se pierdan el siguiente miércoles.